Buen día, este trabajo corresponde a la evidencia del video expositivo sobre el experimento de aplicación. Nuestro grupo está conformado por Daniela Arias, Maida Durango, Yesmith Pérez y Angélica Niebles. El día de hoy hablaremos de las leyes de Isaac Newton. Las leyes de Newton son tres principios que explican el movimiento de los objetos y su relación con las fuerzas que actúan sobre ellos. La ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración, la ley de acción y de reacción. Las leyes de Newton son consideradas las más importantes de la mecánica clásica y se utilizan para explicar el movimiento de muchos objetos, como los carros, las bicicletas, el movimiento del cuerpo humano, entre otros. Mi nombre es Angélica y yo les voy a hablar sobre la primera ley de Newton o ley de la inercia. Se establece que un objeto o un cuerpo permanecerá en reposo o se moverá a una velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La inercia es la tendencia de un cuerpo a resistir un cambio en su movimiento, mientras la inercia de un objeto se mide por su masa y mientras más masa tenga un objeto, más difícil le será acelerar. La inercia se aplica en casi todos los problemas de física que involucren masa y rotación. Por ejemplo, si una rana está sentada sobre una hoja, se mantendrá en reposo mientras no actúe una fuerza sobre ella. Muchas gracias. Se llama segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. Dice que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se imprime, que puede o no puede ser constante. La esencia de lo propuesto por esta segunda ley tiene que ver con la comprensión de que la fuerza es la causa del cambio del movimiento y velocidad. La fórmula que utilizamos en esta segunda ley es F es igual a m por A. F es la fuerza, m es la masa del cuerpo y a es la aceleración. Decimos que fuerza es lo que provoca un cambio en el estado de movimiento de un objeto. La masa es la cantidad de materia en un objeto y la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Su aplicación en el contexto productivo, por ejemplo en el diseño y la operación de maquinaria industrial, decimos que en la industria manufacturera las máquinas utilizan principios de fuerza y aceleración para optimizar procesos, como el prensado, el corte o el ensamblaje. Por ejemplo, empresas hidráulicas que son diseñadas para hacer fuerzas precisas sobre materiales como acero o plástico, dependen de esta ley. En el contexto social decimos que en el deporte se analiza el movimiento de atletas para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, se optimiza el uso de fuerza y aceleración para lograr mejores saltos o lanzamientos. Un ejemplo que podemos dar de la segunda ley de Newton ocurre cuando empujamos un objeto pesado estando el objeto en quietud, o sea, con aceleración igual a cero. Podemos poner en movimiento el objeto ejerciendo sobre él una fuerza que venza la inercia y que le imprime una aceleración determinada. Si el objeto es sumamente pesado o masivo, es decir, que posee una gran masa, debemos ejercer mayor fuerza para aumentar su movimiento. Entonces, en conclusión, decimos que la segunda ley de Newton no solo fundamenta muchas tecnologías actuales, sino que seguirá siendo clave en el desarrollo de innovaciones en transporte, industria y exploración del universo. La tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A toda acción le corresponde una acción igual pero en sentido contrario, lo que quiere decir que a las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre en forma de pares, una acción y una reacción. Esta última de la misma magnitud pero dirección contraria. Esto significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque en dirección opuesta. En esta ocasión vamos a hablar sobre la primera ley de Newton o también llamada ley de la inercia. Esta nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado de reposo si está quieto. Por ejemplo, esta moneda, si está quieta, no se actúa ninguna fuerza sobre ella, mantiene su estado de reposo. O si un cuerpo está en movimiento y sobre él no actúa ninguna fuerza, mantiene su movimiento.
si esta moneda no la estuviera agarrando, mantendría su movimiento. Para hacer este experimento vamos a utilizar un vaso, una moneda y una tarjeta. Entonces pudimos observar que al darle un golpe seco a la tarjeta, sobre la moneda no actuó ninguna fuerza, pero sobre la tarjeta sí salió disparada. Por lo tanto, la tarjeta se ha desplazado hacia adelante y la moneda hubiera mantenido su posición, pero no se mantuvo su posición porque en la Tierra existe la fuerza de la gravedad. Si no existiera la fuerza de la gravedad, la moneda se hubiera mantenido en su lugar y no hubiera caído. Conclusiones. En cuanto al impacto productivo, tenemos en primer lugar el desarrollo de la revolución industrial. Las leyes de Newton permitieron comprender cómo funcionaban las máquinas, facilitando el diseño y la mejora de herramientas y sistemas mecánicos. Esto fue clave para el surgimiento de la revolución industrial. La ley de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Esto ayuda a perfeccionar motores y sistemas de propulsión. En segundo lugar, los avances en la ingeniería y construcción. La segunda ley de Newton es fundamental en el diseño estructural, garantizando la seguridad y estabilidad de edificios, puentes y vehículos. Los conceptos de fuerza, masa y aceleración optimizaron procesos de industrias como la automotriz y la aeroespacial. En tercer lugar están las innovaciones tecnológicas. Gracias a estas leyes se desarrollaron tecnologías como cohetes, satélites y robots que impulsaron la productividad en sectores como la agricultura, minería y exploración espacial. En cuanto al impacto social, tenemos en primer lugar el entendimiento científico y la educación. Las leyes de Newton promovieron un enfoque científico basado en la observación y el experimento, marcando un cambio de paradigmas y fomentando la educación física y matemática. Su influencia se refleja en los currículos escolares y en la formación de ingenieros y científicos. En segundo lugar, el acceso a la infraestructura y movilidad, en el desarrollo de máquinas y vehículos basados en los principios de las leyes de Newton. En tercer lugar, el progreso en la exploración espacial. Las leyes son la base de la mecánica celeste, lo que permitió lanzamientos espaciales. En cuarto lugar, el impulso al pensamiento racional y crítico. Newton simbolizó un modelo de razonamiento lógico que influyó en la manera de abordar problemas y generar soluciones en múltiples áreas de la sociedad.